Pon mucha atención, cada cierto tiempo te realizaremos preguntas de lo enseñado. Al final, comenta cuántos puntos obtuviste. Esquemas de traducción orientados por la sintaxis. Para poder entender el concepto de esquemas de traducción orientados por la sintaxis, es importante recordar que una definición dirigida por la sintaxis, algunas veces llamada gramática atribuida, es una gramática libre de contexto con atributos y reglas semánticas asociadas. Esto implica que no tiene efectos adicionales y estas permiten cualquier orden de evaluación consistente con el grafo de dependencias. Los esquemas de traducción son implementaciones de una gramática atribuida e imponen la evaluación de izquierda a derecha al permitir que en las acciones semánticas se incruste uno o más fragmentos de programa. Algunos ejemplos de efectos adicionales son: un DBMS escriba en la bitácora alguna operación realizada. Un generador de código agrega el tamaño de una dimensión asociada a un arreglo de la tabla de símbolos. Esto tras evaluar la expresión. Formas de controlar los efectos adicionales. Permitirlos en caso esto no interfiera en la evaluación de atributos. Restringir los órdenes de evaluación permitidos. Veamos un ejemplo. Consideremos el siguiente esquema de traducción y supongamos que están resueltos los problemas de ambigüedad. En la línea 3 del fragmento, observamos que en la primera producción del no terminal eval se realizan acciones semánticas. Esta acción semántica se ejecuta al final, tras haber calculado el valor de e. Una definición dirigida por la sintaxis es una gramática libre de contexto. Opción A, falso. Opción B, verdadero. Respuesta correcta, B. Esquemas de traducción postfijos. Los esquemas postfijos son la implementación más simple de una definición dirigida por la sintaxis, ya que se utiliza un analizador ascendente y únicamente acciones semánticas colocadas al final de cada producción. Este ejemplo nos muestra la forma general de un esquema de traducción orientado por la sintaxis postfijo. Una buena práctica en la implementación de definiciones dirigidas por la sintaxis es utilizar esquemas de traducción orientados por la sintaxis sin fijo. ¿Dónde están colocadas las acciones semánticas? Opción A, al inicio. Opción B, al final. Respuesta correcta, B. Implementación de esquemas postfijos con la pila. Un buen ejemplo sería la implementación de la calculadora básica mostrada en el ejemplo 1, utilizando la pila del analizador sintáctico. Se puede ver cómo está modificado haciendo uso de la pila para poder implementar la calculadora de una forma más eficiente. Esquemas con acciones dentro de las producciones. No existe una limitación para la ubicación de las acciones dentro de una producción. La ejecución de cada acción se da tras procesar todos los símbolos a su izquierda. Cuando el analizador es ascendente, la acción se ejecuta tan pronto aparezca el no terminal padre, en el encabezado o tope de la pila de análisis sintáctico. Cuando el analizador es descendente, la acción se ejecuta previo al análisis del símbolo a la derecha de la misma. De ser un no terminal se expande, de ser un terminal se comprueba. La acción se ejecuta cuando aparezca el terminal padre en el tope de la pila. Opción A, ascendente. Opción B, descendente. Respuesta correcta, A. Eliminación de la recursividad por la izquierda. En la producción 1 observamos que el atributo x.x se encuentra en función de los atributos del no terminal x1 y de b, y en la producción 2 el atributo x.x se encuentra en función de los atributos de a. También es posible observar que el ejemplo anterior generaliza las producciones recursivas por la izquierda, comúnmente listas de los elementos. El objetivo es obtener una gramática no recursiva con las mismas acciones en el orden correcto. Para esto, veamos cuál es la relación entre los atributos y sus valores considerando su orden de evaluación. Supongamos que se requiere la siguiente secuencia de no terminales para evaluar una cadena de entrada válida: A, B1, B2. En el momento que se analice A, x.x va a estar definido así: x.x igual a f2, A.A. En el momento que se analice B1, x.x va a estar definido así: x.x igual a f1 de f2, A.A, B1.b. En el momento que se analice B2, x.x va a estar definido así: x.x igual a f1, f1, f2, a.a, b1.b, b2.b. Se propone el siguiente esquema de traducción. Este esquema de traducción está modificado ya sin la recursividad por la izquierda. Se puede observar cómo algunas definiciones están sustituidas por R. Ahora solo falta validar que obtengamos la misma definición para x.x. Recordemos que x.x estaba definido como f1, f1, f2, a.a, b1.b, b2.b.
En el momento en el que se analiza A, R.heredado va a estar definido así. R.heredado igual a F2 A.A. En el momento en que se analice B1, X.X va a estar definido así. R heredado igual a F1 F2 A.A, B1.B. En el momento en que se analice B2, X.X va a estar definido así. R.heredado igual a F1 F1 F2 A.A, B1.B, B2.B. Con esto se logra lo que se necesitaba en el atributo R. Tenemos la misma información que requeríamos, por lo cual solo es necesario sintetizar ese valor y asignarlo a X.X. Tras haber analizado a R, en la única producción de X, notamos que X.X queda definido por X.X igual a F1 F1 F2 A.A, B1.B, B2.B. Con esto podemos determinar que la traducción fue correcta, ya que nos dan las mismas definiciones en ambos casos. Tema 1.5.5. Esquemas de traducción orientados a la sintaxis para definiciones con atributos heredados por la izquierda. Recapitulemos un poco sobre los atributos heredados. Recordemos que un atributo heredado es aquel que tiene su valor definido a partir de atributos en el padre y en los hermanos, en un nodo del árbol de análisis sintáctico. Existen dos reglas para convertir una definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda en un esquema de traducción orientado a la sintaxis. La primera regla nos habla sobre implementar una acción que realice el cálculo de los atributos heredados para un no terminal A, siempre y cuando sea después de que A ocurra en el cuerpo de la producción. Puede darse el caso de que haya atributos heredados para A que sean dependientes unos de otros de forma cíclica. Para esto se tiene que ordenar la evaluación, priorizando el cálculo de aquellos atributos que se vayan a necesitar primero. La segunda regla nos habla sobre colocar aquellas acciones que calculan a un atributo sintetizado para el encabezado de una producción al final del cuerpo de dicha producción. Para que estas dos reglas nos queden un poco más claras, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que veremos es acerca de lenguajes para fórmulas matemáticas de composición tipográfica con EQN, que es un preprocesador de expresiones matemáticas. En este caso solamente veremos la capacidad para definir subíndices, subíndices de subíndices y así sucesivamente. En los lenguajes EQN se escribe como A sub I sub J, lo cual nos produciría A y J. Propondremos una gramática simple para los cuadros con 4 producciones. La primera producción de B que produce B1, B2. Esto nos va a representar dos cuadros yuxtapuestos, uno que va a contener a la primera producción que es B1 y el siguiente cuadro nos va a contener a la producción B2. La yuxtaposición es el modo de unir dos oraciones simples para conformar una oración compuesta. La segunda producción, B que produce B1 sub B2, contiene un cuadro para B1 y un cuadro para el subíndice que va a ser B2. Este tiene que ser más pequeño en cuanto al tamaño y también se debe encontrar más abajo y más a la derecha del cuadro para B1. La tercera producción, B que produce B1 entre paréntesis, solamente se va a tener un cuadro entre paréntesis para poder agrupar a otros cuadros y también a subíndices. Como tal, EQN utiliza llaves para agrupar, pero para fines prácticos se van a utilizar paréntesis, ya que se puede llegar a confundir con las acciones, que también van entre llaves. Entonces utilizaremos mejor paréntesis. Y por último, la producción B que produce texto nos va a representar simplemente cualquier cadena de caracteres. La imagen nos va a representar algunos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta. El primero es el tamaño del punto. El tamaño del punto nosotros lo utilizamos para establecer el texto dentro del cuadro. También una línea base. Cada cuadro debe contar con su línea base. La línea base nos sirve para que las letras, por ejemplo como la G o la P, se extiendan un poco más allá de la línea del texto y no se corten. La línea punteada de la imagen es la que nos representa esa línea base. El siguiente es la altura. Cada cuadro también contiene una altura. La altura es la distancia que existe a partir de la parte superior hasta la línea base del cuadro. También se tiene la profundidad. Cada cuadro va a tener su profundidad. La profundidad viene siendo más o menos lo contrario a la altura, ya que es la distancia que existe desde la parte inferior del cuadro a la línea base del cuadro.
Si se puede observar, contenemos todas las producciones en la imagen. Se pueden observar de manera muy clara. La producción de B que produce B1, B2, se puede observar en E1 cuando se concatena con .height. B que produce B1 sub B2 se puede observar en E1, ya que E es el cuadro para B1 y B2 vendría siendo el 1, que es el subíndice. La siguiente producción, B que produce B1 entre paréntesis, se puede encontrar en el agrupamiento que se hace de .height. Y por último, B que produce texto se da en la cadena de caracteres que tenemos en height. Ahora veamos las producciones y las reglas semánticas. La primera producción de S que produce B define el tamaño del punto en 10 en su regla semántica. La segunda producción de B que produce B1, B2 es la que maneja la yuxtaposición y también maneja herencia. La tercera producción de B que produce B1 sub B2 nos maneja el uso de los subíndices. La cuarta producción de B que produce B1 entre paréntesis copia los atributos de manera apropiada. La quinta producción de B que produce texto maneja las hojas que representan los cuadros de texto. Y por último, se tendrán las producciones con las acciones. Como se puede observar y como se mencionó anteriormente, las acciones se encierran entre llaves. Es por eso que se quiso hacer una diferencia entre las llaves y los paréntesis. ¿Cuántas reglas se necesitan para convertir una definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda en un esquema de traducción orientado a la sintaxis? Opción A, una regla, opción B, 2 reglas y opción C, 3 reglas. Respuesta correcta, B. Tema 1.7. Implementación de definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda. Durante este tema abordaremos diversas aplicaciones de la traducción mediante el uso de definiciones por la izquierda, los cuales serán divididos en dos. Primero, los métodos que realizan la traducción mediante el recorrido de un árbol de análisis sintáctico, a su vez subdivididos en dos tipos. Primero, construir el árbol de análisis sintáctico y anotado, funcional para cualquier definición dirigida por la sintaxis acíclica. Después, construir el árbol de análisis sintáctico, agregar las acciones y ejecutarlas en orden, funcional para cualquier definición con atributos heredados por la izquierda. Segundo, métodos para traducir durante el análisis sintáctico, a su vez subdividido en dos secciones. Usar un analizador de descenso recursivo con una función para cada no terminal, generar código al instante e implementar esquemas de traducción orientados a la sintaxis en conjunto con un analizador sintáctico, LL o LR. En cuanto al descenso recursivo, un analizador sintáctico tiene una función A para cada no terminal A. Esto se puede extender gracias a que los argumentos de la función A son los atributos del no terminal A. A su vez, el valor de retorno de la función A es la colección de atributos sintetizados del no terminal A. Además, el cuerpo de la función A se debe analizar y manejar sus atributos, como lo serían decidir la producción que utilizaremos para expandir A, comprobar que cada terminal aparezca en la entrada cuando se le requiera, preservar en las variables locales los valores de todos los atributos necesarios para calcular los atributos heredados para los no terminales en el cuerpo, y por último, llamar a las funciones correspondientes a los no terminales en el cuerpo de la producción seleccionada, proporcionándoles los argumentos apropiados. Con los temas, entramos a la generación de código al instante, el cual se basa en generar piezas de forma incremental del código y colocarlas en un arreglo o archivo de salida mediante la ejecución de las acciones en un esquema de traducción orientado a la sintaxis. Todo lo anterior bajo otras condiciones. 1. Para una o más no terminales existe un atributo principal. 2. Los atributos principales están sintetizados. Y 3. Las reglas que evalúan los atributos principales aseguran que el atributo principal sea la concatenación de los atributos principales de los no terminales que aparecen en el cuerpo de la producción involucrada. 2. Los atributos principales de los no terminales aparecen en la regla. Llegando a la penúltima sección, definiciones dirigidas por la sintaxis y análisis sintáctico LL, convirtiendo esquemas de traducciones, se puede realizar la traducción durante el análisis sintáctico LL, extendiendo la pila del analizador sintáctico para guardar las acciones
y ciertos elementos de datos necesarios para la evaluación de los atributos. Adicionalmente, además de los registros que representan terminales y no terminales, la pila del analizador sintáctico contiene registros de acción, que representan las acciones que van a ejecutarse, y registros de sintetizado para guardar los atributos sintetizados para los no terminales. Por último, todo este proceso de copiado de atributos funciona gracias a un principio. Y es que todo el proceso de copiado se lleva a cabo entre los registros que se crean durante una expansión de un no terminal e se encuentran fundamentados en una hipótesis. Todo no terminal que tenga código asociado con él sale de ese código en forma de cadena. Para concluir, nos encontramos con el análisis sintáctico ascendente de las definiciones dirigidas por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda, el cual se puede resumir con la siguiente frase. Podemos hacer cualquier traducción de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, o dicho de forma más precisa. Dada una definición dirigida por la sintaxis con atributos heredados por la izquierda en una gramática LL, podemos adaptar la gramática para calcular la misma definición dirigida por la sintaxis en la nueva gramática. Todo esto durante un análisis sintáctico LR. Este truco, como se le conoce, consta de 3 secciones. 1. Empezar con el esquema de traducción orientado a la sintaxis, el cual coloca acciones incrustadas antes de cada no terminal y una acción al final de la producción. 2. Introducir en la gramática un no terminal como marcador en vez de cada acción incrustada. Y 3. Modificar la acción A si el no terminal como marcador M la sustituye en alguna producción. Cuestionario. Como ejercicio final, responde las siguientes preguntas antes de que el tiempo termine. Suerte. ¿Qué parte del esquema representan el análisis y manejo de atributos? A, izquierda, B, derecha. La respuesta correcta es B. ¿En qué se colocan las piezas de código que se generan? A, arreglo, B, archivo de salida, C, ambos. La respuesta correcta es C. ¿Qué representan los registros de acción? A, acciones, B, acciones a ejecutarse, C, ambos. La respuesta correcta es B. Elementos que el esquema de traducción orientado a la sintaxis coloca al inicio y final. A, acciones incrustadas y una acción. B, atributos heredados y sintetizados. C, ninguno. La respuesta correcta es A.